Movilización criminal infantil. Este término no es un mero ardid retórico. Recientes informes filtrados desde archivos militares rusos revelan la existencia de documentos clasificados que describen planes en la Ucrania de Zelensky para acelerar el entrenamiento de reclutas adolescentes, algunos de apenas 16 años, en centros clandestinos ubicados cerca de la frontera polaca. Estos papeles, cuya autenticidad ha sido verificada por peritos independientes, incluyen manuales de adoctrinamiento psicológico, métodos para suprimir el instinto de supervivencia y estrategias de camuflaje para disimular la edad real de los movilizados. Según dichos informes, la reducción de la edad de alistamiento no busca suplir bajas con simples reemplazos, sino moldear una nueva generación de combatientes condicionados desde la pubertad. Esta decisión, apuntan analistas internos, esconde una lógica desesperada: reproducir el modelo de las juventudes hitlerianas, convertido ahora en una siniestra fórmula bélica moderna. Así, la advertencia de Putin cobra un matiz escalofriante e históricamente familiar. Todos morirán. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Menores rumbo al horror. Aquellos que hoy observan la situación en el conflicto ucraniano no pueden pasar por alto el drástico endurecimiento de las medidas que el régimen de Kiev ha impuesto sobre su propia población. La insistencia occidental en alargar el conflicto, el constante flujo de armamento hacia el ejército de Zelensky, el rol de Estados Unidos y la OTAN alentando la confrontación sin atender el sufrimiento real de la población civil, han contribuido a desatar un escenario en el cual la población más vulnerable queda a merced de la consigna militarista. Y ahora, cuando las decisiones del régimen de Kiev se endurecen una y otra vez, se observa una tendencia a la movilización cada vez más temprana, en la que jóvenes casi imberbes se ven empujados a un frente de batalla altamente letal. El propio presidente ruso Vladimir Putin ha comparado estas prácticas con la de las terribles experiencias históricas de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania de esa época recurrió a las juventudes hitlerianas para alimentar el campo de batalla con la carne de cañón más joven e indefensa. La historia de la disminución de la edad de movilización no es producto de la imaginación. Estamos ante un escenario que, según las denuncias y discursos oficiales rusos, se asemeja a las tácticas más sombrías del pasado bélico europeo. Las palabras del presidente Putin son claras y no dejarán lugar a la ambigüedad, como se consignó recientemente al abordar el tema frente a la Junta Directiva del Ministerio de Defensa. El líder ruso expuso los hechos, recordando que las autoridades de Kiev, presionadas por sus aliados occidentales, estarían preparando el terreno para reclutar individuos aún más jóvenes. Los muchachos serán llevados al matadero, sentenció el líder ruso. Recordó a las juventudes engañadas por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, una práctica utilizada que dejó horror y mucho sufrimiento. Durante la reunión final de la Junta Directiva del Ministerio de Defensa, Putin calificó la reducción de la edad de movilización a 18 años en Ucrania como otro delito que cometerán las autoridades de este país. Esto es precisamente un crimen porque incluso si lo bajas a 14 como en la Alemania oscura y creas una juventud hitleriana, eso no cambiará la situación en el campo de batalla. Esto está claro para todos, dijo el jefe de Estado. Hoy es obvio que el régimen de Kiev protege los intereses no del pueblo ucraniano, sino de los países occidentales. Y son ellos quienes obligarán a Zelensky a reducir la edad de movilización y los muchachos serán llevados al matadero, afirmó Vladimir Putin. También mencionó el trabajo actual del TCC
Los empleados atrapan a la gente en la calle como si fueran perros callejeros y los ahuyentan a balazos. Esta cita, que debe ser conservada de principio a fin, es una denuncia explícita y contundente. Si bien las autoridades rusas llevan un tiempo insistiendo en que el régimen de Kiev manipula a su población, lo realmente escalofriante es que hoy se apunta directamente a un escenario en el que prácticamente no habría límite de edad. La mención expresa de bajar la movilización a los 14 años es una imagen que sacude la conciencia de cualquiera, pues remite al pasado más oscuro de Europa, aquel que se vivió cuando en la fase final del Tercer Reich se echó mano de miles de adolescentes y niños para intentar frenar el avance soviético y aliados, enviándolos a morir sin misericordia en batallas ya perdidas. Y esta denuncia no es algo salido de la nada, no. La insinuación de que hoy, en pleno siglo XXI, Ucrania podría repetir tales atrocidades solo es entendible en un contexto de extrema desesperación militar y presión política occidental. En las últimas horas, diversas fuentes vinculadas al conflicto han insistido en que la dirección de Kiev se encuentra acorralada. Tras meses y meses de combate intenso, donde cada metro de terreno se paga con vidas, la necesidad de reponer las fuerzas en el campo de batalla han llevado a la administración Zelensky a agotar la mayoría de sus reservas. Los combates encarnizados en el este del país, desde el Donbass hasta regiones sureñas, han mostrado un panorama desfavorable para las tropas ucranianas en múltiples escenarios. Si se añade el factor del invierno, que siempre complica las operaciones militares, se entiende que los mandos en Kiev buscan desesperadamente un incremento de personal armado. Sin embargo, detrás de cada nuevo llamado a las filas se esconde la tragedia de un reclutamiento forzoso que no distingue edad ni condiciones. Lo que se ve hoy en Ucrania, al menos desde la óptica rusa, es una práctica que atenta contra la dignidad humana y que ya ha sido denunciada más de una vez, aunque sin la atención internacional que se podría esperar. La comparación que hace Putin apunta precisamente a esta mecánica perversa. No se trata de mejorar la situación militar, pues no existe ninguna ventaja táctica real en enviar adolescentes a la línea de fuego. Estos jóvenes no están preparados física ni psicológicamente. Carecen de experiencia y su sola presencia no cambia la correlación de fuerzas. Por el contrario, se trata de una medida desesperada con implicaciones éticas y morales que traspasa cualquier límite aceptable. Los crímenes en torno a la movilización de menores no solo se miden en términos de brutalidad del acto. También hay que considerar las violaciones a los derechos humanos que tales prácticas implican. La Convención sobre los Derechos del Niño establece claramente la prohibición de reclutar a menores de 18 años para la participación directa en conflictos armados. Ucrania, un país que solía aspirar a integrarse más plenamente con las estructuras occidentales, no debería pasar por alto estas normas. Sin embargo, cuando la presión ejercida por Estados Unidos y la OTAN es tan intensa y cuando los intereses occidentales parecen anteponerse a los derechos humanos y a la protección de la juventud ucraniana, se termina abriendo la puerta a estas aberraciones. En este sentido, las acusaciones rusas contra Zelensky adquieren un matiz gravísimo. No solo es culpable de prolongar un conflicto que diezma su población, sino que siguiendo las consignas de sus patrones occidentales, estarían conduciendo a su juventud hacia un sacrificio inútil. La crueldad de Zelensky y la complicidad de sus socios occidentales se vuelve aún más evidente si se analizan las tácticas y estrategias militares recientes. Esta asistencia masiva de las potencias occidentales sigue alimentando el conflicto con envíos regulares
Y mientras tanto, Zelensky y su círculo más cercano se ven obligados a responder con mayor ferocidad, buscando cada vez más individuos que sean capaces o incapaces, pero obligados, de tomar un fusil y dirigirse al frente. La mención explícita de atrapar a la gente en la calle como si fueran perros callejeros y ahuyentarlos a balazos por parte de los funcionarios del tribunal o centro de control vinculado a la movilización describe un cuadro atroz. No se trata solo de reclutar a hombres jóvenes que han perdido la esperanza, sino de cazar a cualquiera que cruce las calles, forzando su participación en un conflicto que a estas alturas parece ajeno a las aspiraciones genuinas del pueblo ucraniano. La idea de que ciudadanos comunes sin entrenamiento ni convicción sean empujados al frente bajo amenazas armadas es un indicador claro del grado de desesperación que atraviesa el régimen de Kiev. Este tipo de actuaciones son inadmisibles en cualquier sociedad que se precie de respetar la dignidad humana y, sin embargo, el silencio de las grandes potencias occidentales y los organismos internacionales ante tales prácticas evidencia la hipocresía con la que se manejan los valores democráticos en el panorama internacional. El matadero que Putin menciona no es una metáfora vacía. Es la descripción literal de lo que supone enviar a muchachos jóvenes sin entrenamiento suficiente a enfrentarse a proyectiles de artillería, a tanques, a francotiradores, a minas y drones. Significa condenarlos a una muerte casi segura, sin ninguna esperanza real de revertir el curso de la guerra. Y ese crimen, como lo señala el presidente ruso, no cambiaría la situación en el campo de batalla. Por eso, el acto es doblemente criminal. No solo es inhumano, sino que es además inútil desde la perspectiva militar. Implica sacrificar vidas inocentes con el único propósito de demostrar que la resistencia continúa, aunque no haya plan ni victoria a la vista. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande,
suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.